Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase acerca de variables aleatorias discretas. Para finalizar los contenidos, vamos a ver las propiedades de la esperanza y varianza para variables aleatorias. Como pueden notar, puse variables aleatorias y no variables aleatorias discretas. Y es porque estas propiedades sirven tanto para variables aleatorias continuas como variables aleatorias discretas. Sirven para ambas. Entonces, ¿qué me dicen estas propiedades? Dicen que si yo tengo una variable aleatoria, y, la cual está en función de otra variable aleatoria, una variable aleatoria x, donde a y b son constantes. Entonces, si yo quiero aplicar la esperanza a esta función, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos de la siguiente forma. Tenemos que ver la esperanza matemática como un promedio, como el promedio de las variables aleatorias. Por lo tanto, si aplicamos la esperanza a y, nos quedaría a por la esperanza de x más b. ¿Y en qué se fundamenta esto? Se fundamenta en que la esperanza de una constante es la constante. Imagínense que ustedes tienen solamente notas 7 en estadística. Entonces, ¿qué promedio van a tener al final? Van a tener promedio 7. O sea, el promedio de una constante es la constante. En esto se fundamentan estas dos propiedades de la esperanza. Entonces, si yo tengo la esperanza de esto de acá, como tengo una constante, esa constante va a salir normal. La esperanza de una constante es la constante, por la esperanza de x más b. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos la varianza? Si aplicamos la varianza a la función, quedaría la varianza de y es igual a al cuadrado por la varianza de x más 0. ¿Por qué? Porque la varianza de una constante es 0. Si nosotros solamente tenemos nota 7 en estadística, ¿cuánto se va a desviar cada nota del promedio? Como el promedio es 7 y la nota es 7, se va a desviar 0. Por lo tanto, la varianza de una constante es 0. Ojo que las propiedades de la varianza son para ella, para la varianza, no para la desviación estándar, para la varianza. El segundo ejercicio que vamos a hacer el día de hoy se trata de esto, de ocupar las propiedades de la esperanza y varianza para resolver un ejercicio. Comenzamos con el primer ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dice, el número de vehículos que llegan a un estacionamiento a cargar mercadería es una variable aleatoria discreta, cuya función de cuantía es, y tenemos acá la función de cuantía, donde tenemos los valores de x y sus probabilidades. Pero acá tenemos una constante k, y de hecho debemos calcularla, que es lo primero que nos pide el problema. Así que lo vamos a hacer. Pero antes de eso tenemos que definir ¿qué es la variable x? El variable x es nuestra variable aleatoria discreta. Y en este caso, ¿a qué corresponde? En este caso, x es igual al número de vehículos que llegan a cargar mercadería. Bueno, ustedes lo completan, pero esa tiene que ser la definición de la variable. Toda. Número de vehículos que llegan a un estacionamiento a cargar mercadería. Todo eso es la variable aleatoria discreta. Así que comenzamos resolviendo el apartado A. Bueno, para resolver el primer apartado, debemos acordarnos de que las funciones de cuantía cumplen con una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Que la sumatoria de todas sus probabilidades tiene que sumar 1. Bueno, entonces hacemos eso. 1 es igual a k más 0,20 más 0,25 más 0,40 más 0,05. Por lo tanto, ahora tenemos una ecuación lineal o de primer orden y despejamos. Tenemos acá k más 0,9 es igual a 1. Entonces, el valor de k es 0,1. Y ahí tenemos el valor de esa constante que estaba molestando. Por lo tanto, ahora solamente tenemos que reemplazar este valor en la función de cuantía. Y obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos la siguiente función de cuantía o función de densidad de probabilidad. Que lo único que hice fue reemplazar el valor de k aquí. Bueno, seguimos con el apartado B del ejercicio, el cual dice lo siguiente. Dice, determine la probabilidad de que un día elegido al azar lleguen más vehículos que el número esperado. Ya. ¿A qué hace referencia el número esperado? ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos en un ejercicio pasado y lo vimos en el apartado de teoría. ¿A qué hace referencia el número esperado? Hace referencia a la esperanza de x. ¿Y cómo está definido la esperanza para una variable x cualquiera? Está definido como una sumatoria en el recorrido de x por su probabilidad. Bueno, en este caso dice determine la probabilidad de que un día elegido al azar lleguen más vehículos que el número esperado. O sea, la probabilidad que tenemos que calcular es esta que estoy escribiendo acá en verde, que dice que
lleguen más vehículos que el número esperado, o sea que x sea mayor a la esperanza de x. Es la probabilidad que nosotros debemos calcular. Bueno, entonces partimos calculando la esperanza de la variable. Entonces la esperanza de x es igual a x, que vale 0, por su probabilidad, 0,1, más 1 por 0,2, más 2 por 0,25, más 3 por 0,4, más 4 por 0,05. Bueno, entonces este valor es 2,1. La esperanza de x vale 2,1. Ahora reemplazamos ese valor en nuestra probabilidad. Y se tiene que x tiene que ser mayor a 2,1. Entonces, ¿qué valores de x son mayores a 2,1? Tendríamos 3 y 4. Por lo tanto, sería la probabilidad de x es igual a 3 más probabilidad de x es igual a 4. Y eso es igual a 0,40 más 0,05, que sumado es 0,45. Y si queremos expresarlo como un porcentaje, sería el 45%. O sea, como respuesta a este ejercicio sería la probabilidad de que un día elegido al azar lleguen más vehículos que el número esperado es del 45%. El apartado C dice, si un día llega al menos un vehículo a cargar, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 4 vehículos? Ya. ¿Qué tipo de probabilidad es esta? Como se podrán haber dado cuenta, esto tiene una condición. Si un día llega al menos un vehículo a cargar. Ya, tenemos una condición y tenemos que calcular una probabilidad. Por lo tanto, es una probabilidad condicional. ¿Y qué forma tienen las probabilidades condicionales? La probabilidad condicional se define de esta forma. Es la probabilidad de que ocurra A si ocurre B. La condición siempre va acá abajo. Siempre es en B. Bueno, y matemáticamente es la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B. En este caso, ¿cómo me quedaría la probabilidad? Sería, ¿cuál es la condición? Si un día llega al menos un vehículo a cargar, ¿cuál es el signo de al menos? Mayor o igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 4? X es menor a 4. Esa es la probabilidad. Entonces hacemos exactamente esto de acá. Ocupamos la fórmula. Sería probabilidad de que x esté entre 1 y 4. El 1 lo incluyo y es menor a 4. Partido la probabilidad de x mayor o igual a 1. Bueno, entonces ahora nuestra probabilidad se transforma en esto de acá. Bueno, y lo pasamos a hacer. Lo de arriba, ¿cómo quedaría? Quedaría probabilidad de x es igual a 1 más probabilidad de x es igual a 2 más probabilidad de x es igual a 3. Bueno, partido ¿qué cosa? Todos los x que sean mayores o iguales a 1, o sea, incluyen al 1. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar solamente con los valores que tenemos de la función de cuantía. Y obtendríamos lo siguiente. Al reemplazar, tendríamos 0,20 más 0,25 más 0,40 dividido todo esto por 0,20 más 0,25 más 0,40 más 0,05. Bueno, entonces, ¿qué daría esto? Este valor da 0,9444, que si lo expresamos como porcentaje sería el 94,44%. Entonces la respuesta a este ejercicio sería la siguiente. Si un día llega al menos un vehículo a cargar, la probabilidad de que lleguen menos de 4 vehículos es del 94,44%. Esa sería la solución para el apartado C. Pasando al apartado D, dice determine la variabilidad del número de vehículos que llegan a cargar mercadería. Bueno, ¿cómo calculamos la variabilidad? La variabilidad podemos calcular la varianza, de la varianza calculamos la desviación estándar. ¿Cuál es la fórmula para la varianza de una variable aleatoria? La varianza para una variable aleatoria viene dada por la siguiente fórmula. Bueno, nosotros habíamos calculado cuánto es la esperanza de x, que es 2,1. Bueno, por lo tanto la reemplazamos acá. Pero lo que tenemos que calcular ahora es la esperanza de los x al cuadrado. La esperanza de los x al cuadrado tiene la siguiente fórmula.
es la sumatoria en el recorrido de x cuadrado por su probabilidad. Bueno, entonces ahora reemplazamos. X al cuadrado sería 0 al cuadrado por 0,1, más 1 al cuadrado por 0,20, más 2 al cuadrado por 0,25, más 3 al cuadrado por 0,40, más 4 al cuadrado por 0,05. Bueno, sacando esos cálculos, obtenemos que la esperanza de x al cuadrado es igual a 5,6. Por lo tanto, ahora podemos calcular el valor de la varianza. Entonces la varianza de x es igual a la esperanza de los x al cuadrado, 5,6 menos la esperanza de x al cuadrado, 2,1 al cuadrado. Y esto nos da que es 1,19. Bueno, entonces ahora sacamos la desviación estándar. Y la desviación es la raíz de la varianza. Por lo tanto va a ser la raíz de 1,19. Y esto va a ser igual a 1,0908. Y ahí tenemos la desviación. Entonces, la variabilidad la tenemos expresada ahí, como 1,0908. Bueno, ahora, si ustedes quisieran dar una respuesta aún más completa, podrían calcular el coeficiente de variabilidad para dar la desviación estándar como un porcentaje de la esperanza. Bueno, el coeficiente de variabilidad tiene la siguiente fórmula y solamente tendríamos que reemplazar los valores porque ya tenemos todos los demás listos. La esperanza es 2,1. Y esto nos da 0,5194. Y si queremos dejarlo como porcentaje de variabilidad, sería 51,94%. Se define la variable aleatoria x como el número de personas que pagan con tarjeta en una tienda. Esta variable tiene la siguiente función de densidad de probabilidad o función de cuantía, que es la que tenemos acá. Bueno, dice el costo de esta tarjeta está asociado al número de personas que la utilizan, dado por, y acá tenemos una función lineal que es del costo que depende de x, es decir, depende del número de personas de esto de acá, ¿ya? Depende del número de personas que pagan con tarjeta en una tienda. Y el ejercicio nos pide determinar el porcentaje de variabilidad del costo, ¿ya? Esto de acá. Y nos dan datos que nos dan la esperanza de nuestra variable x. Varianza del número de personas que pagan con tarjeta es 1,2 y la esperanza es 3. O sea, vamos a anotar esos datos, que la esperanza de x es igual a 3 y sigma cuadrado, o sea, la varianza es igual a 1,2. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Determinar el porcentaje de variabilidad del costo, porque nos están pidiendo el porcentaje de variabilidad de esta función de acá. Es decir, nos piden lo siguiente. El coeficiente de variabilidad para cualquier variable, en este caso c, es igual a su desviación estándar partido de la esperanza. Bueno, y como nos piden porcentaje de variabilidad, multiplicamos este valor por 100. Entonces nosotros debemos sacar la desviación de c, o sea, de esta función, y debemos obtener la esperanza de c, o sea, de esta función de acá. ¿Y cómo hacemos eso? La respuesta está en ocupar las propiedades de la varianza y esperanza para una función, las cuales son las siguientes. Estas de acá. ¿Y aquí me dicen? Que si yo tengo una función lineal, y es igual a x más b, que es la fórmula de una ecuación lineal, si yo le aplico el operador esperanza, voy a tener que la esperanza de y es igual a por la esperanza de x más b, ya que la esperanza de una constante es la constante. Bueno, en el caso de la varianza, vamos a tener algo distinto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una función lineal, y es igual a x más b, pero al aplicarle la varianza vamos a tener que la varianza de y es igual a al cuadrado por la varianza de x, ya que la varianza de una constante es 0. Estas propiedades son las que vamos a tener que ocupar para poder obtener la desviación de c y la esperanza de c. Entonces comenzamos. Se tiene que c es igual a 257 más 20x. Por lo tanto, al aplicar la esperanza, vamos a tener que la esperanza de c es igual a la esperanza de esta constante. La esperanza de una constante es la constante, por lo tanto me quedaría 257. Más, acá tenemos este caso de acá,
¿Ya? Esto de acá. Al aplicarle la esperanza, vamos a tener que ese 20 sale normal. 20 por la esperanza de x. Bueno, entonces la esperanza de c es igual a 257 más 20 por la esperanza de x. Y la esperanza de x era un dato, que es 3, nos dicen ahí. Por lo tanto sería por 3. Por lo tanto la esperanza de c es igual a 317. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la varianza de esta función. Bueno chicos, tenemos acá entonces la función c es igual a 257 más 20x. Vamos a calcular la varianza. Esto que está acá es varianza, pero la varianza nosotros sabemos que es sigma al cuadrado, ¿ya? Para que no se confundan. Que acá la nomenclatura es distinta, pero hace referencia a lo mismo. Entonces, sigma cuadrado de c, la varianza va a ser igual a la varianza de una constante. ¿Cuánto vale la varianza de una constante? Acá, varianza de una constante es 0. Por lo tanto, eso es 0. Más, en este caso tenemos a x. En nuestro caso, a vale 20. Por lo tanto, al aplicar la varianza, vamos a tener que es SA al cuadrado. O sea, 20 al cuadrado por la varianza de x. Sigma cuadrado de x. ¿Ya? Entonces la varianza de c es igual a 20 al cuadrado por sigma cuadrado de x. Yo lo conozco. Conozco la varianza. ¿Cómo? Porque es un dato. Acá está. Sigma cuadrado de x es 1,2 por 1,2. Por lo tanto, el valor de la varianza de c es igual a 480. Y ahora, conocida la varianza, yo puedo calcular la desviación de c, que es la raíz de 480. Entonces, la desviación de c es igual a 21,9089. Bueno, así que ahora tenemos todo para sacar el coeficiente de variabilidad. Y el coeficiente de variabilidad de c viene definido por lo siguiente. Es la desviación de c partido la esperanza de c. Y eso es igual a 21,9089 dividido 317. Y esto es igual a 0,069. 1. Por lo tanto, si esto lo quiero dejar como porcentaje de variabilidad, lo debo multiplicar por 100. Y eso da 6,91% de variabilidad. Y ahí está, chicos, cómo se resuelve un problema cuando nos piden obtener la esperanza y la varianza de una función lineal. Eso, chicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda en los comentarios. Muchas gracias por ver el video.